Bueno, quisiera pensar con ustedes este caso de Simone Weil, la dificultad que se tiene al respecto de su obra y la posible facilidad que se está armando con respecto a sus estudios. Quiero pensar en ella primero porque ha sido parte de un deseo de purgación y por otro lado porque me ha gustado su forma de escribir, porque a partir de una relación biográfica ella promete bastantes reflexiones. Entonces, cómo pensar hoy en día la vida de una persona que nos llama a vivir, a salir, y al mismo tiempo nos damos cuenta que no tenemos tan gran ideal, que estamos en nuestros cuartos en medio de pandemia, del encierro. Entonces quisiera pensar en esas reflexiones. Bueno, es otro punto. Había hablado hace pocas, la semana pasada, una ponencia sobre ella y lo definí la mística del hambre, pero quisiera pensar más a fondo en un video autorreflexivo, como una especie de ventana hacia otro invisible. ¿Qué sería la mística del hambre en Simone Weil? ¿Qué sería también reflexionar no una relación con solamente comer comida, pues, sino cómo estamos comiendo el conocimiento? Si es posible pensar la relación del hambre con los libros que consumimos, qué es necesario consumir en la carrera de literatura y que no debería ser sino simplemente postre para el almuerzo, chocolatina. Eh, Obviamente es una propuesta crítica muy difícil de limitar, pero quisiera pensar con ustedes esta relación tan vital que tiene que ver el comer con el leer y el hambre. Creo que debemos partir desde ese punto. Simone Weil tiene varias frases sobre el hambre. Ella de hecho piensa que la revolución debe estar basada en saciar el hambre de los hombres. Se lo dice a Simone de Beauvoir. Pero el hambre, hay personas que tienen hambre y sed de Dios. Eso es un término muy bonito de la mística. La sierva que va buscando agua. Eso también aparece en uno de los salmos. Pero quisiera detenerme en el hambre del conocimiento. Cuando tenemos hambre de leer, nos hemos puesto a pensar qué tipo de hambre tenemos. Puedo yo ser un poco censor, puedo ser un poco inquisidor en este sentido, pero ¿hasta qué punto estamos leyendo con el hambre de saciarnos o con el hambre de satisfacernos? Y es difícil, pero si uno se la pone dura, pensando con más gravedad este problema, es también una pregunta para la academia. ¿Cómo estamos opinando? ¿Cómo estamos hablando de los textos? ¿Qué comemos? Cáptense esa metáfora. ¿Cómo estamos hablando de los textos a partir de una relación vital? ¿Cómo estamos haciendo de nuestra carrera una relación vital que no implica hablar desde originales, desde esencialismos? Entonces, si soy mujer, solamente puedo hablar de literatura de mujer. Pues no. Pero, ¿cómo estamos haciendo de nuestra vida una relación vital con lo que leemos? Entonces, si soy gay, pues entonces solamente yo puedo hablar de lo gay. Pues no. La idea sería reflexionar con Simone Weil esta pregunta del hambre, en tanto, ¿será que estamos dispuestos a saciarnos completamente? La mística propone una idea de saciamiento relacionada con un final, pero no siempre es así. Tal vez la idea de saciarnos es una ilusión y mantenernos con esta ilusión nos va a seguir dando más hambre. Y constantemente tenemos que estar pensando en esta idea de hambre. Pero tal vez el amado siempre estuvo aquí, con nosotros, y la herida siempre estuvo en nuestra imaginación, para poder pensar esta relación tan complicada que tiene que ver con lo que estamos buscando. Y Simone Weil propone a ustedes, hombres, mujeres, desde este espejo que trato yo de ser, de mostrarles de ella, lo poco que puedo leer de ella, y es preguntarse, ¿qué estamos comiendo? Y si estamos pensando también en darle comida al otro, porque nos volvimos glotones.
La academia es un banquete. Nunca se olviden de esta frase porque acaba de salir. La academia es un banquete. Nosotros estamos llamados a la mesa porque pagamos 8 millones de pesos por estudiar literatura. Pero, de verdad, sentémonos a pensar en las relaciones con el otro que tal vez lee, que tal vez no le interesa, que tal vez no tiene hambre y simplemente no la va a tener. Pero ¿cuál es nuestra relación con este banquete que nos sirven de contenido, teoría y tantas vainas contra el otro? Que no sé si tenga las mismas formas de comer y masticar, pero con el otro, que no sabe también lo que estamos probando, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, no sé, que ustedes pudieran probar lo que estoy probando en este momento, la poesía de George Herbert. Resulta que George Herbert es uno de los poetas metafísicos que convierte a Simone Weil. Resulta, ella va a un recital de poesía y ella siente como una especie de rapto y una profunda ola de poder, de ánimo, de fuerza sobrenatural a partir de uno de los poemas de George Herbert. ¿Cómo decirles a ustedes, conozcan a George Herbert? Tal vez no. Y los que están apenas llegando a este video llegan como por relaciones causales indeterminadas. Entonces, pensar en la mística del hambre es no solamente pensar en nuestra forma de saciarnos, sino también en la forma en que estamos pensando del otro como un ser hambriento. Tal vez demasiado imaginado, ¿no? Voy a leer un fragmento específico para detenerme en alguno en ese pedazo y terminar el video. Bueno, esto es sobre vacío y compensación. Mecánica humana, quien sufre trata de comunicar su sufrimiento, ya sea sugiriendo al otro, ya sea provocando su piedad, con el fin de disminuirlo y a fe que lo consigue. A quien está abajo del todo, al cual nadie compadece ni tiene poder para maltratar a nadie, por no tener hijos ni otras personas que lo amen, el sufrimiento le queda dentro y le envenena. Y ello resulta insoslayable como la gravedad. ¿Cómo se libera uno de ello? ¿Cómo se libera uno de lo que es como la gravedad? La tendencia a extender el dolor más allá de uno mismo. Dos puntos. Yo aún la tengo. Las personas y las cosas no son para mí suficientemente sagrados. Ojalá no ensucie nada cuando me convierta totalmente en lodo. Que no ensucie nada, aunque sea solo dentro de mi pensamiento. Ni en los peores momentos sería capaz de destruir una estatua griega o un fresco de Giotto. Porque entonces, otra cosa. ¿Por qué, por ejemplo, un instante de la vida de un ser humano que podría ser un instante feliz? Es muy bello este libro de La gravedad y la gracia, pese a lo que había comentado en la ponencia, que viene a ser un libro modificado por Gustave Thibon, que fue un filósofo católico un poco conservador para pensarlo bien. Él tiene otro libro que tengo por ahí en fotocopias del amor humano. Eh, lo recomiendo leer, no está mal, pero hay que entender también el tema de cómo él modifica estos cuadernos de Simone Weil, la nota como que coge párrafo, cortar y pegar. Pero en este caso es el capítulo de vacío y compensación. Nuestros sufrimientos, bien sufridos pues, pero también está el sufrimiento del otro. Me hace muy triste pensar que mi felicidad tal vez va a opacar la de los demás. Y tal vez por eso no soy feliz. Es una confesión ridícula porque el que me ve, ojalá que no llego, no espero que llegue a este final, pero pensar en Simone Weil es también pensar en una lectura pesimista de Simone Weil. La ha habido, probablemente la vaya a ver bastante, como una persona llena de preocupaciones mentales y migraña y preocupaciones místicas que podrían ser una respuesta fácil al problema social. Eso es una lectura que se ha hecho de ella. Yo no considero que sea eso, pero estoy pensando en solamente este fragmento que leí y en cómo mi propia felicidad tal vez está acabando la felicidad de otro. Y ese impulso imaginativo que uno tiene, porque todo esto es, la imaginación es muy beliano,
La imaginación está mal para Bale. ¿Por qué? Después lo diré. Pero es cuando nosotros nos imaginamos felices, hasta qué punto estamos imaginándonos en la felicidad del otro. Y si el otro, también el otro es cruel, y tampoco lo salvemos aquí. Si el otro nos está imaginando felices, o simplemente ellos también se están imaginando felices y sin nosotros, porque ese es el chiste. Am, duro, duro. Dice, imposible perdonar a quien no nos ha hecho daño si ese daño nos ha rebajado. Mejor pensar que no nos ha rebajado, sino que ha elevado a nuestro verdadero rango. Es bonita esa forma de decir, no nos hizo daño, no. Aprendí la lección, ¿no? Nos ha elevado a nuestro verdadero rango. Puedo interpretarlo así. Deseo de ver sufrir al prójimo exactamente lo que uno sufre. Por eso, el odio de quienes viven en la miseria se dirige, salvo en los periodos de inestabilidad social, contra sus semejantes. Eso es típico y a veces la gente cree que esto es típico de Colombia, pero es típico de nuestra miseria humana. Estamos sufriendo unos en desigualdad de otros, aunque todos sufrimos, pero el chiste es que queremos que todos suframos igual, ¿no? Yo estoy sufriendo en este momento, por ejemplo, por un tema afectivo. Yo quiero que todo el mundo sufra afectivamente igual como yo estoy sufriendo. Inclusive, que yo esté sufriendo menos y que la gente pueda sufrir menos, pero que siga sufriendo. Ah, es que no nos salvamos. Bueno, ya quiero concluir para pensar en este video en la necesidad de una autorreflexión sobre el hambre como una realidad y a partir de esa realidad construir un conocimiento. Gracias.